CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Fin de espacio publicitario. Estamos en Punto de Orden, programa de opinión y análisis. 8:42, a esta hora vamos a empezar una charla con la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. Empezó el año escolar en el régimen Costa y Galápagos. ¿Qué novedades trajo el retorno a clases? Muy buenos días, Juan Javier, buenos días a todos. Empezamos un segundo año en Aprendemos Juntos en Casa. Creo que ya como ecuatorianos que en el país sabemos que podemos enfrentar un desafío juntos, que lo hemos hecho, docentes, familias y estudiantes. Por lo tanto, Aprendemos Juntos en Casa ha tenido grandes avances, logros y mejoras, como por ejemplo, mucho más avance en el acceso a la conectividad. Empezamos con un 30% y estamos en un promedio ya de casi un 90% de acceso por diferentes vías y formas. Por supuesto queda el desafío pendiente de que cada estudiante tuviese, ojalá, y cada docente su propio dispositivo, pero hemos avanzado y cerrado la brecha. También, por supuesto, se ha flexibilizado el sistema educativo en gran forma, generando las modalidades de atención semipresencial por el momento, mientras dure el retorno progresivo, pero también educación abierta, que es virtual y en línea, y educación en casa, conocida como homeschooling. Se flexibilizó de la misma manera el currículo para atender de manera contextualizada y según las necesidades de estudiantes, con metodologías totalmente prácticas y vivenciales. Y así con cada cosa, evaluación a través de portafolio, la promoción de los bachilleres también a través de proyectos interdisciplinarios, tal como también es las metodologías y la perspectiva del currículo, totalmente interdisciplinaria. Entonces, en medio de los grandes desafíos, hemos logrado avances y transformaciones en la educación que veníamos buscando, como la unión de la escuela y familia en una sola comunidad educativa. Tenemos muchos desafíos por delante, por supuesto, en momentos de transformación y de transición. Esos desafíos son el diagnóstico, la nivelación, no solamente de los aprendizajes, sino también psicoemocional, y el retorno progresivo, seguro y voluntario a clases. Eso en así un gran resumen. La señora ministra, la UNICEF afirma que 90.000 escolares han abandonado sus estudios en Ecuador. ¿Qué hay de verdad en esto? La UNICEF actúa en articulación, en coordinación con el Ministerio de Educación. Se realizan encuestas periódicas para ir monitoreando el sistema. Eso es lo que dicen las encuestas. Nosotros hablamos y no nos atrevemos a dar un número preciso, porque incluso a lo mejor es un poco mayor. Hablamos de riesgo de abandono. Con eso lo que quiero decir es que no tenemos... cruzamos información a través de los reportes de nuestros docentes que dicen con cuáles estudiantes han perdido contacto o no y por qué. La evaluación que los docentes presentan a través de la entrega del portafolio. Cruzando esa información, deducimos que tenemos en riesgo de abandono cerca del 2% de la población estudiantil. Y digo en riesgo porque como sistema de educación nosotros garantizamos el derecho a la educación y matriculamos automáticamente a los estudiantes de un año a otro. Por lo tanto, tenemos que esperar a ver si esos estudiantes que no presentaron portafolio, que no tuvieron evaluación, ¿están de verdad fuera del sistema o vuelven a insertarse al sistema? Que estamos buscándolos con búsqueda activa. Habremos visto a nuestros docentes de puerta en puerta buscándolos y a lo mejor repiten el año, pero siguen en el sistema, no han abandonado el sistema educativo. Señora ministra, buenos días. Mi nombre es Esteban Novoa. Un gusto poderla entrevistar. Sabe que es justo y por coincidencia hace 2 días publiqué un artículo respecto de la apertura de las escuelas, porque yo soy muy partidario de que se abran las escuelas con planes piloto, con todas las prevenciones posibles. Y, a ver, en primer lugar yo quería preguntarle a usted cómo ha sido la dinámica entre el COE, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Porque yo tengo entendido que usted ha tratado, al menos esa es la información que tengo, que usted ha tratado, que el Ministerio de Educación ha tratado de implementar planes piloto para tratar de que los niños vuelvan a las aulas, ¿ya? A mí lo que realmente me indigna, pues, si podría utilizar el término, es que durante ya un año o más de un año tenemos cerradas las escuelas, pero en ese tiempo han abierto restaurantes, han abierto gimnasios, han abierto el transporte público, han abierto los parques, han abierto las canchas de fútbol, ¿ya? Entonces, lo que no ha abierto son las escuelas para nuestros hijos y las escuelas para los hijos de los ecuatorianos. Y conforme al informe de UNICEF ya citado,
4.5 millones de niños ecuatorianos casi que no han aprendido nada en un año. Entonces quisiera saber, para que la gente sepa, cuál ha sido la postura del Ministerio de Educación respecto de los planes piloto para volver a las aulas frente al COE y frente al Ministerio de Salud, porque entiendo que el COE y el Ministerio de Salud son los que han bloqueado esta posibilidad del todo. Gracias por la pregunta y la reflexión. Bueno, ahí quiero aclarar, no es que no han aprendido nada en este año, sino que se ha transformado la forma de enseñar y aprender. Hay nuevos aprendizajes de la vida, y por supuesto están afectados otros como el desarrollo de la comprensión lectora o razonamiento matemático. Eso solamente haciendo una síntesis de aprendizajes. Tampoco se puede decir que no han aprendido nada. Los adultos creemos eso porque estamos acostumbrados a aprender de una determinada manera. Los jóvenes están comprendiendo incluso mucho más en ciertos, depende si tienen un contexto idóneo que los apoye y acompañe, están comprendiendo más conceptos esenciales a través de metodologías experienciales. Pero eso en cuanto a eso. En cuanto a la pregunta de fondo, siento exactamente lo mismo que usted. Nosotros decimos todo el tiempo que la educación es lo más importante, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos con la educación es lo más importante. Cuando nosotros vemos y hacemos un resumen muy rápido de lo que ha pasado en el proceso educativo a nivel global y nacional, vemos que en el 2020 no había vacunación en ninguna parte del mundo y sin embargo los países desarrollados sobre todo nunca confinaron las escuelas y los centros de cuidado infantil, incluso en los peores momentos de pandemia, porque estaban absolutamente conscientes que una sociedad no se reactiva si el sistema educativo no está activo. Y no está activo como lugares seguros, por supuesto, y no está activo porque, por un lado, el sistema educativo es detonante de la producción y de la economía general, de la salud general de la sociedad, pero por otro lado, las familias no pueden tampoco reactivarse y trabajar si sus hijos no están bien y no están también promoviendo su desarrollo integral. En ese sentido, para no afectar más los aprendizajes ni la parte psicoemocional y social, y porque son países como Europa que comprenden muy bien y tienen lecciones aprendidas de las secuelas que hay en los niños y jóvenes cuando hay episodios traumáticos, como por ejemplo las guerras, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, ellos buscaron proteger inmediatamente a las generaciones que en este momento están atravesando la pandemia, que los más afectados y víctimas de esta pandemia son los niños y jóvenes. En nuestro país, lo que a mí sí quiero decir que comparto esa especie de impotencia y frustración, es que como Ministerio de Educación, el presidente lo dispuso desde el mes de julio, retorno progresivo, inmediato, seguro y voluntario desde el área rural sobre todo, porque ellos viven en comunidad y claman por ese retorno. Y aparte de eso, como Sistema Nacional de Educación, hemos flexibilizado al máximo el sistema para que toda familia decida, según su proyecto de vida, cómo quiere educar a sus hijos y con qué recursos. Tenemos desplegados cantidad de recursos de libre acceso, pero además tenemos las 3 modalidades con diferentes costos. Por lo tanto, si una familia considera que su hijo no debe ir a clases por cualquier razón, se respeta eso, pero por favor, de manera corresponsable y solidaria, apoye a que el niño de la casa de al lado vaya a la escuela porque lo necesita, porque está sufriendo a lo mejor un ambiente no idóneo para su desarrollo, para sus aprendizajes o violencia doméstica. Y en ese sentido, esa es la parte que yo convoco a la sociedad, que seamos más corresponsables y solidarios. Nosotros tenemos la opción de decidir lo que consideremos, así hemos flexibilizado el sistema, pero apoyemos a todo el resto de niños, porque lo que sucede es que están en entornos, no en muchos de los casos, violentos o no adecuados para un desarrollo integral y que por ende estamos promoviendo el abandono escolar que afecta su calidad de vida, la de su familia y por supuesto también la del país. Nosotros, haciendo un resumen, empezamos los pilotajes el 25 de agosto. 10.000 niños estuvieron en la primera fase, ni uno contagiado, demostrando que los niños son más responsables en muchos de los casos que los adultos con sus protocolos de autocuidado. Hubo en total en la comunidad educativa, entre padres y docentes, 5 que dieron COVID positivo de 10.000 personas. Inmediatamente se los aisló y no trascendió. En la segunda fase tuvimos 18.000 niños yendo a clases con los mismos resultados. Y hemos trabajado con el COE nacional, que ya le dio la competencia al Ministerio
Ministerio de Educación junto de la mano del Ministerio de Salud para que aprobemos el retorno ya progresivo, sobre todo empezando por el área rural. Y en ese sentido, ahorita otra vez se suspendió, pero yo sí creo, ya estamos con el plan de vacunación docente con un 78% de avance con la primera dosis, y creo que es hora de que el país se sensibilice ante este problema que va a tener secuelas realmente dramáticas para la generación que lo está padeciendo. Muchas gracias, señora ministra, por su respuesta. A ver, pero de lo que entiendo entonces, la decisión para retornar a clases ahora depende entre una decisión coordinada interministerial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En articulación con los COEs locales y el COE nacional, por supuesto. Ok, pero entonces la pregunta... La responsabilidad está más ya dada con autonomía al Ministerio de Educación y Salud. Ok, entonces, si tenemos evidencia científica, porque como le digo, he investigado sobre el tema, o sea que puedo hablar con conocimiento de causa, si tenemos evidencia científica en donde ya inclusive en la práctica hemos visto que las escuelas no son foco de contagio. Las escuelas no son foco de contagio. Lo que sucede, y la evidencia científica dice, inclusive la CDC de Estados Unidos dice, es que puede haber contagios en la escuela cuando el contagio comunitario en una población específica aumente. Por tanto, puede venir el profesor con COVID a la escuela, puede venir un alumno con COVID a la escuela y ahí puede, como usualmente puede ocurrir en cualquier otro lugar. Pero no se ha probado en ningún lugar donde las escuelas hayan abierto que la escuela exacerba el contagio. Eso no se ha probado en ningún lugar y tenemos la evidencia, y de hecho usted lo acaba de decir en un plan piloto en donde 10.000 personas retornaron a las aulas y hubo 5 positivos en un tiempo determinado que es muy menor y muy manejable. ¿Ok? Entonces, la pregunta que tenemos los padres de los chicos, porque realmente aquí los que sufren son en el Ecuador los de las personas con pocos recursos económicos, las familias humildes en donde hay 3, 4 hijos y hay un celular. No hay acceso ideal al Internet, a pesar de todos los logros que usted ha mencionado, pero realmente es una realidad que no podemos ignorar. Entonces, la pregunta es, ¿para cuándo? A pesar de que ustedes, que el periodo de gobierno de Lenín Moreno ya fenece el 24 de mayo, pero ¿para cuándo tenemos pensado volver a permitir a nuestros hijos regresar a clases, a ese refugio que es el colegio, a ese refugio que es la escuela, inclusive para casos de violencia intrafamiliar, para evitar la depresión y con muchos niños con capacidades especiales? Hay un informe de una agencia europea que dice que los niños con capacidades especiales que necesitan enseñanza in situ están pasando por momentos dificilísimos en sus vidas. Entonces, sí. ¿para cuándo cree usted que vamos a retornar a las aulas? ¿Cuándo vamos a abrir? De lo dicho, que comparto el 99.9%, hay un punto. No solamente la población de escasos recursos porque no tiene acceso a conectividad está sufriendo las consecuencias. Debo decir que son todos los segmentos de la sociedad, porque esta es una crisis humanitaria y lo escuchamos en todas las personas de todos los niveles. Niños de realmente profunda depresión, adicciones, soledad, porque está comprobado desde todo el punto de vista científico que el verdadero desarrollo integral viene a través de la interacción humana canalizada para el desarrollo integral de la persona. A eso quiero aclarar, porque a veces decimos se están afectando solamente las personas de escasos recursos. No, veamos a nuestro alrededor, se están afectando los niños y jóvenes, toda una generación en sus respectivos contextos y circunstancias. Eso es importantísimo aclarar. Y por otro lado, lo que se prevé, y esperemos que así sea, es que al menos en año calendario se acelere el retorno progresivo, seguro y voluntario, insisto, pero que se vaya acelerando. Tiene que ser ya un proceso sistemático de retorno, con el monitoreo respectivo, con la corresponsabilidad. También tenemos que recordar que este es un tema de responsabilidad y corresponsabilidad. La vacuna es un paliativo, pero el autocuidado, según dicho, veí un artículo de Bill Gates, por ejemplo, que decía, este problema de control de la pandemia se irá hasta finales del 2022 para el mundo entero. Por lo tanto, la responsabilidad de autocuidado y formar a nuestros seres queridos en hábitos de higiene y de cuidado, etcétera, va a permanecer. Y en ese sentido no podemos seguir parando la educación, el desarrollo de nuestros niños hasta que finalice el finales de 2022. Por lo tanto, es cuestión ya de responsabilidad. Asumir la responsabilidad de cuidado y empezar a apoyar este retorno progresivo, seguro y voluntario que da opciones para todos.
Buenos días, ministra. Le saluda Daniela Fernández. Aquí ojalá que exista un retorno progresivo, que existan las decisiones para que los niños vuelvan a clase. Como usted bien ha dicho, esto ha sido afectado para todos los segmentos de la sociedad. Yo creo que existe la solidaridad y la ayuda de los padres de familia para que los niños aprendan, pero sin embargo la gente la está pasando mal, y más que nada los niños que tienen discapacidades. Entonces esto es un llamado, ojalá que exista la decisión política y la decisión para que vuelvan los niños a las clases y exista este retorno progresivo. Aquí me pregunta, usted ha hablado al comienzo de la entrevista de que ha existido grandes cambios, y entre esos están los proyectos de grado interdisciplinarios. ¿Qué papel cumplen estos proyectos? ¿Existen las capacidades para hacerlo? Y a la vez conectar un poco estos proyectos de grado al ingreso del estudiante a las universidades. Un poco quisiera su comentario sobre estos cambios. Sí, gracias. Es muy importante ver que hemos hecho una metaevaluación, quiero decir una evaluación de la evaluación a través de proyectos de grado para ver cuál ha sido realmente los resultados y de qué manera cuando el sistema vuelva a la normalidad, entre comillas, sea un componente más de la promoción del bachiller. Porque hemos visto una gran motivación de parte de los estudiantes porque aprenden aplicando los conocimientos y con una visión interdisciplinaria. Recordemos que la tendencia pedagógica y de educación al momento no es una educación disciplinar de contenidos y fragmentada, porque esa no es la realidad. La realidad es educarlos en habilidades para la vida, para generar soluciones, productos y servicios para mejorar la calidad de todos. Esa es la tendencia, obviamente, y hacia allá van los proyectos. En ese sentido hemos tenido excelentes resultados y quiero decir que del 2017 al 2021 incluso hay un incremento de un 17% de la población estudiantil que se promueve como bachiller. Además, recordemos que en este periodo, escuchando a los estudiantes, porque hemos dado mucha voz a todos los actores de la sociedad, escuchándolos, y tenemos de hecho más de 14,000 chats con bachilleres y consejos estudiantiles, con aulas. Escuchándolos, eliminamos por completo en la prueba Ser Bachiller, que a su vez promovía al bachiller y lo hacía ingresar a la universidad, lo que causaba demasiado estrés y frustración en el joven, porque en efecto tenía como un componente de evaluación de si estaba listo para ingresar a la universidad. Al romper eso y promoverlo por un lado a través de un proyecto que significa la integralidad de sus conocimientos y que tenga otra evaluación para ingresar a la universidad, obviamente ha bajado muchísimo el estrés de nuestros estudiantes y se enfocan mucho más en su proyecto de vida y en qué quieren estudiar. En relación a la pregunta de qué tiene que ver esto con el ingreso a universidad, debo decir que en efecto es importantísimo trabajar en la integralidad del sistema educativo. No puede estar el Sistema Nacional de Educación totalmente separado del sistema de educación superior. Yo creo que se ha tomado la palabra de educación superior como con un sentido de verticalidad. Yo estoy superior al Sistema Nacional de Educación. Y no es así. El sistema educativo es integral y es circular. Se tiene que retroalimentar y nutrir a sí mismo. Y en ese sentido, las universidades tienen la obligación de articularse el perfil de salida del bachiller con el perfil de ingreso de la universidad y ayudar a preparar a nuestros estudiantes para el perfil, para el ingreso a la universidad. No es posible que el Sistema Nacional de Educación, del cual sí tienen que salir con destrezas básicas, como la comprensión lectora muy bien desarrollada, razonamiento matemático muy bien desarrollado y otras habilidades siglo XXI, pero ¿a qué área de estudio van? Eso es una obligación de la universidad, orientarlos y prepararlos en las bases de eso para esa área definida y establecida. Ministra Montserrat Cremer, ministra de Educación, sé que tiene un acto en este momento, lastimosamente se quedan algunas preguntas en el tintero, algunas preguntas del público, pero le dejo una inquietud del público. Dice, por favor controlen a las instrucciones educativas, no permiten que los alumnos tomen sus clases por no haber sido matriculados, pese a que la ley lo prohíbe, eso es discriminación. Le dejo esa inquietud del público, hay muchas más. Por favor, si las personas del Ministerio de Educación pueden entrar a la página de Facebook Live de Radio Centro 101.3 para, hay algunas preguntas del público para que ustedes las absuelvan. Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, así fue la ministra de Educación. Hay más noticias antes del corte.
Resolver los asentamientos ilegales y construir 200.000 viviendas en el sector rural en los próximos 4 años están entre las prioridades del próximo gobierno. Así lo anunció Darío Herrera, el futuro ministro de Vivienda del gobierno que Guillermo Lasso presidirá desde el 24 de mayo venidero. Y la desnutrición crónica infantil es uno de los principales problemas de salud pública en toda América Latina. Ecuador se ubica en el segundo lugar por esta condición que afecta a 1 de cada 4 niños menores de 5 años. El nuevo gobierno y la Organización Panamericana de la Salud ha empezado a trabajar desde ya en programas para frenar los casos que se habrían agravado en la pandemia. Terrible, ¿no? Terrible. Puedo hacer una anotación de lo que Dale, de lo dale. de la ministra, a pesar de que ya no está con nosotros, pero quiero comentar algo respecto de lo que yo dije del informe de UNICEF de los niños ecuatorianos. A ver, el informe de UNICEF que fue publicado con corte a febrero de 2021 dice, y primero pone a Ecuador en el puesto número 12 en el mundo de más días con escuelas cerradas. Ya, y estar 12 en el mundo sí es alto, me parece. Y luego hay otro indicador en el informe. El informe se llama COVID-19 y un año de disrupción en la educación de los niños. Así se llama. Y luego pone que en el Ecuador, y señala a Ecuador, en el Ecuador por lo menos 4.5 millones de niños ya se han perdido casi todo el conocimiento que hubieran estudiado o que hubieran obtenido en un aula de clases. Eso dice el informe, o sea, no lo digo yo. A pesar de todo lo que se ha tratado de hacer por parte del sector público y del sector privado para que los niños puedan acceder a una educación a través de una pantalla, pero no es lo mismo, sabemos todos que no es lo mismo, y realmente tampoco me quedó claro de quién ahorita es la decisión de regresar, porque de volver a clases o de abrir las aulas con planes piloto, porque por un lado se habla de que lo va a hacer el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, pero no sé si el COE también tenga capacidad de decisión sobre eso, porque lo que entiendo es que quienes han impedido el retorno a clases es el COE nacional. Correcto. Entiendo eso en coordinación con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud le dice al COE, por favor, no lo permitas. No sé con qué fundamento, porque como hemos visto con la ministra concuerda, me imagino que ella, en las sesiones del COE, debe haber ido y debe haber dicho, la evidencia muestra que en los colegios no se exacerban los contagios, y que realmente... Perdón, en el plan piloto, un punto de orden ahí, Esteban. En el plan piloto que se hizo en Quito, hubo 0 contagios. Cero, en el colegio. A ver, hay que varios Colegios puntos. y una universidad, tengo entendido. Varios puntos. Yo creo que lo que ha dicho lo que has dicho es importante porque hay dos puntos, el conocimiento que han perdido y la deserción escolar que ha existido. Si bien es cierto, la ministra dijo que esto existe desde el año pasado porque comenzamos la pandemia, pero ya estamos en 2021, ya la situación ha cambiado. Yo creo que ya existe un plan de vacunación, supuestamente se quiere llegar a los 2 millones de vacunados. Vamos a avanzar en esta vacunación. Entonces hay que revisar, alimentar estos nuevos datos que nos están dando de que para que exista un retorno progresivo. Si bien es cierto, la ciudadanía puede ser solidaria y puede ayudar, pero dentro de las casas existen realidades distintas. Y no solamente es las personas de bajos recursos económicos que no tienen internet y que no pueden y que tienen que subir literalmente una loma para tener conectividad. Esto pasó el año pasado, pero ya este año es otra realidad. Y aunque exista la solidaridad de las personas, pero es un tema que tiene que ser analizado por el Ministerio de Educación, es decir, zapatero a su zapato, nuevamente. Si bien existe un COE nacional que da las directrices, pero tiene que alimentar esta información que recoge el Ministerio. No podemos pasar que exista falta de conocimiento, la deserción escolar y obviamente también el hecho de problemas económicos, que hay gente que no ha podido matricular a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que no puede matricular a sus hijos? Los hijos no pueden estudiar. Existe solidaridad, pero estamos en medio de una situación económica compleja. Entonces, es un tema, un llamado de atención, un punto de orden al Ministerio de Educación para que tome las riendas y dé la información a este COE nacional.
Ya es necesario que los niños y los adolescentes vuelvan a clase, señores, no puede pasar esto, o sea, ya tenemos que volver.